Me da mucha alegría recibirlos, es una paradoja porque voy a hablar de sufrimiento, pero estoy contento de verlos. Entonces voy a intentar tener cara de sufrimiento, pero no prometo mantenerla. Yo también soy estudiante del máster, entonces pues pronto nos veremos en las clases y pueden contar conmigo como un gran amigo. Soy amante de la cultura brasileña y tenía mucha saudade de estar de nuevo en ustedes. Entonces pues vamos a comenzar. Aló, ya, toca más cerca. Bueno, ¿por qué escogí el tema de los indígenas? Este tema de los indígenas empecé a estudiarlo en octubre del 2010. Ya llevo 10 años, no digámoslos estudiando, sino conviviendo con ellos directamente. Hasta hace poco menos de 2 años ya empecé un poco el aspecto antropológico, pero antes no, antes solo estaba y convivía con ellos y era mi diario vivir. Yo ya hacía parte de la utilería de ellos. Entonces, allá en el Valle de Sibundoy, que ya vamos a ver dónde es, miraban una mesa, una silla, un Fernando, entonces ya hacía parte de la utilería de ellos y, por supuesto, para venir a hablar de ellos, les he pedido permiso y pues amablemente me lo han concedido. Este es un médico indígena tradicional Inga, en la lengua de ellos se les llama Taita o padre. Es como el líder de la comunidad y vamos a ver dónde queda esta parte del Valle de Sibundoy. El Valle de Sibundoy está ubicado, aquí miramos el láser, no funciona el láser, en la parte sur, límite entre Colombia y el Ecuador. Hay 2 etnias principales que son los Ingas y los Kamsá. Estos son los descendientes directos de los Incas del Perú. Entonces, cuando llegaron a atacar a las poblaciones de los incas en la época hispánica, ¿qué hicieron los incas? Dijeron, lo que tenemos que defender, lo más importante de defender es el conocimiento. ¿Quiénes tenían el conocimiento? Los sacerdotes y los médicos y los líderes. ¿Y qué hicieron? Los sacaron de sus territorios como Machu Picchu y se quedaron en esa región que está el punto rojo, se quedaron ahí hasta hoy. Antes de la conquista española se dice que eran millones, hoy en la actualidad quedan 15.000 y los que tienen este conocimiento no superan los 100. Entonces es un conocimiento que está prácticamente en vía de extinción. Este es la región, el Valle del Conocimiento, Sibundoy, la palabra Inga, bueno, viene también del quechua, traduce el Valle del Conocimiento. Es allí donde vamos a encontrar toda la tradición indígena y conocimiento ancestral. Por supuesto, como es una charla del sufrimiento, tengo que decir las cosas obvias de lo que han sufrido los indígenas y vamos a empezar por ahí. Bueno, estos son los Ingas y los Kamsá. El ministro de Ambiente y Desarrollo de Colombia, Gabriel Vallejo, resume muy bien lo que están pasando los indígenas en la actualidad. Él dice, allí en el territorio indígena no hay vida humana, salvo los indígenas que se considera todavía están allí, que nunca han salido de allí, pero allá no hay vida humana. Un presidente de una nación muy conocida por ustedes, hace unas semanas dijo que los indígenas están evolucionando tanto que ya casi van a ser humanos. No sé quién sería. ¿Alguno sabe quién lo dijo? ¿No? ¿Quién? Bolsonaro. Lo dijo hace 15 días. Entonces, pues, no se les reconoce como seres humanos hasta hace muy poco tiempo. En el Cauca, en la región colombiana, hasta hace aproximadamente 150 años, era un deporte, como ir a jugar golf, cazar indígenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a cazar indígenas. Y era muy bien visto por las élites criollas de mi país. El territorio como tal y la naturaleza para ellos representa todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque allí están enterrados sus ancestros y además es lo que le provee el alimento, la cacería, la pesca, todo. Si se les destruye el medio ambiente, pues la lógica es que se les destruye a ellos. Esto va a generar mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Pero lo que causa especial atención es que estos pueblos son sumamente felices. Siempre están cantando, siempre están bailando, pero están siendo sometidos a esto. Traté de hacer la clasificación más, digamos, más corta al respecto de lo que les pasa, pero le pasan muchas cosas
gravísimas, y son, primero, desde 1492 hasta hoy, ha sido un exterminio sistemático. Pasaron de millones a miles. Entonces, ha sido el peor que el holocausto. El holocausto nazi es un juego de niños comparado con el holocausto que tuvieron los indígenas, y eso no ha parado hasta hoy. En mi país, cada semana es casi normal que estén matando indígenas o líderes indígenas. Luego tenemos la guerrilla, que la guerrilla hace lo mismo, recluta forzosamente, secuestra indígenas para ponerlos de carne de cañón, para una guerra que no les compete a ellos. Luego tenemos los paramilitares. Los paramilitares combaten las guerrillas, por ende, combate a los indígenas. Tenemos las empresas y las compañías extractoras, que ya sabemos que están destruyendo absolutamente toda la selva, y por ende están destruyendo a los indígenas y su conocimiento. La riqueza. Tenemos aquí una paradoja con la riqueza. Cuando llegan las empresas extractivas, prometen a los indígenas muchas cosas y sí se las dan. ¿Qué hace un indígena con mucho dinero en la selva? ¿Qué puede hacer? Pues lo obvio. Empiezan a llegar alcohol, prostitución, drogas, y se altera toda la cultura indígena. Porque ¿qué puede hacer uno con miles de millones de pesos en la selva? No puede comprar nada. Pero entonces hace migraciones de personas que se aprovechan de ellos. Entonces se va a alterar todo el entorno indígena. La guerra contra la droga. Toda esta región está cultivada con coca, la mayoría. La coca es una planta sagrada para ellos, y la coca va a traer los carteles de la mafia, que también es otro problema para ellos, que los van a exterminar. No es muy fácil convivir entre narcotraficantes, ya lo sabemos por las películas, que no es fácil la convivencia contra ellos. La discriminación racial. Hoy en la actualidad en mi país, decir la palabra indio es despectivo, es una grosería. Cuando uno quiere decirle a alguien que no tiene modales, que es inculto, que da vergüenza, se le dice no sea indio. Y si quiere darle un poquito más de categoría de grosero, se le dice no sea guache. Guache es en quechua el líder indígena, no sea un líder indígena, es a término de grosería. La pobreza es obvio, ¿no? Si no tienen con qué comer, dónde cultivar, no tienen tierra, pues la conclusión es que van a estar en la extrema pobreza. ¿Qué hacen ellos? Como no tienen territorio, se van a las ciudades, y en las ciudades, ¿qué hacen? Van a mendigar. Entonces, las ciudades empiezan a llenar de mendigos indígenas, que van a aparecer, van a estar desaparecidos para la población. Nadie los ve, están en la calle, pero hacen ya parte de la ciudad, como el que siempre está pidiendo en las calles y dañando la belleza de las capitales. Y por último, que eso también le compete mucho a Brasil y a todos los países de la Amazonía, la destrucción de su ecosistema. Esto es más que evidente. Todo esto ha generado gran sufrimiento, que es el tema de hoy, en las comunidades indígenas. Esta figura me gusta mucho porque es una figura del 200, una artesanía del 200 antes de Cristo, que mira, se llama los hombres canasto. Es la posición en la que los indígenas empiezan a pensar cómo van a solucionar esto. Van a utilizar ciertas plantas, que ya las vamos a ver a continuación, para entrar en estados alterados de conciencia y empezar a analizar cómo van a superar todo este sufrimiento que tienen. Como soy estudiante del máster de Cultura Jurídica y me encanta el derecho y la literatura, antes de empezar el máster estuve 3 años en la Toscana, en Italia, y me encariñé mucho con este libro, La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Creo que todos lo conocemos y soy un obsesionado casi un poco enfermo sobre este libro. Y encontré, por favor no olviden la posición de la artesanía. ¿Habían visto esta escultura? Bueno, en realidad el nombre de esta escultura se llama El Poeta, y el poeta es Dante Alighieri, en Las Puertas del Infierno. ¿Perfecto? En un resumen muy rápido, la Divina Comedia, ¿qué es la Divina Comedia? A los 35 años, Dante Alighieri, como a casi todos nosotros nos pasa en los 30, le dio una crisis existencial, una noche oscura del alma, como lo dirían, a todos nos ha pasado, y se para, siente que está entrando al infierno, como a todos creo, veo risas, algunos ya me identifico, yo de primeras, todos tenemos esa crisis existencial, y pues Dante Alighieri no lo fue, no fue la excepción, y se pone a pensar, coño, este sufrimiento, ¿por qué tanto sufrimiento? Este es un infierno, y se inspira y dice, pues vamos a escribir la Divina Comedia.
Y encontré entre la literatura, haciendo un pequeño esbozo o mi vicio por la Divina Comedia, que la Divina Comedia empieza en la selva. En medio del camino de la vida errante me encontré por la selva oscura, en que la recta vía era perdida. Hay que decir lo que era, es cosa dura esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva el miedo. Aquí vemos a Dante, así empieza la Divina Comedia, así empieza en la selva. La selva para Dante representaba el miedo, la angustia, los temores de la vida, la perdición, y era la entrada principal para entrar a los 3 estados sobrenaturales, que es el infierno, el purgatorio y el cielo. Perfecto, entonces va a entrar a ese mundo sobrenatural o al mundo de los muertos, él estando vivo. La misma Divina Comedia dice, los únicos que entraron vivos a esa región fueron Jesucristo, las brujas de Tesalia y Dante. Los campesinos de la Toscana, me encantaba hablar con los campesinos de la Toscana, ellos aseguran que Dante Alighieri sí hizo ese viaje. Es como la leyenda de los pobladores, de los campesinos de la Toscana italiana. Dicen, sí, no, en realidad sí fue allá. Luego en la Divina Comedia, él tiene que entrar, tiene que hacer una transacción con Caronte, que es el barquero que lo va a llevar al inframundo. Aquí, yo fui el que tomé la foto, estos son mis 2 Carontes, que me van a llevar a la selva salvaje. Esta es la entrada al Putumayo, a la región. En la Divina Comedia, cuando él va a entrar, va a encontrar en el antepórtico, va a encontrar la palabra lasciate ogni speranza, voi che entrate. Abandonen toda esperanza, ustedes que entran. Y me pareció curioso porque hay una tumba para entrar a la selva. Y la selva es súper peligrosa, es muy fuerte. Entonces los indígenas que me llevaban, me dijeron, aquí hay culebras, hay tigres, hay de todo, vamos a rezarlo para que no le pase nada. Pero si ve que viene un tigre, usted sube hacia un árbol. Bueno, el rezo creo que no era, pero aquí estoy echando el cuento, creo que funcionó. Esta es la selva. Se ven cantidad de colores verdes, hay verdes que uno nunca ha visto normalmente, verdes de todos los colores. Ahí había muy buena luz, pero usualmente la selva es oscura. Es muy oscura y no se ve mucho. Ahí fue, bueno, de suerte salió la foto. Este soy yo, en la selva oscura. ¿Qué va a pasar? Los indígenas tienen un ritual que se llama la purga, que es tomar ayahuasca, tomar ciertas plantas y vomitar absolutamente todos los males que tenemos en la mente, en el espíritu y en el cuerpo, y así van a curar. Y así mismo van a hacer justicia. Ese es el purgatorio. Para nuestro amigo Dante, esta pintura la encontramos en el Duomo de Firenze, y este es el purgatorio, es una montaña. Y aquí pues está escribiendo, es el escrito de la Divina Comedia, donde va a representar todo el sufrimiento y el dolor que pasó en el infierno, y ahora va a purgar, va a limpiarse. Esta es la montaña de allá. Las montañas superan las nubes, son muy muy altas. Ahora vamos a ver cuáles son esos mecanismos de justicia en el saber indígena del Valle de Sibundoy. Perfecto. Aquí se está preparando un ritual, usualmente siempre hay mucha simbología, el uso de los elementos, el agua, el fuego, el aire, todos se van a utilizar. La tierra, por supuesto, que es donde están los ancestros. ¿Cuál ha sido, digamos, mi objetivo de investigación del doctorado? Mi proyecto de investigación es rescatar de cierta forma ese conocimiento que está perdido. Rescatarlo, he convivido con ellos, ya esto no lo ponen en práctica, es muy rara la ocasión donde lo ponen en práctica. ¿Por qué? Porque cambiaron todo este conocimiento, porque pensaban que los métodos de justicia que los españoles hacían eran más efectivos. Por ejemplo, ¿cuál? Pegar con un fuete, se llama una correa, pegar. Eso lo heredaron de los españoles. Todas las penas de dolor fueron heredadas de los españoles, porque decían los indígenas, como son de Europa, son blancos, pues alguna razón tendrá, pues apliquémoslo para nosotros también y olvidémonos de nuestro conocimiento milenario, que eso es de indios. Este es el Valle de Sibundoy, que es muy bonito. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar la costumbre milenaria donde van a confluir la medicina y la justicia, y o la justicia como medicina. ¿Perfecto? Para los indígenas,
es muy difícil hacer comparativos entre los delitos que nosotros tenemos como occidentales y los de ellos. Ellos no llaman delitos, ellos llaman enfermedad o desarmonía. Si una persona hace una conducta que nosotros consideramos ilícita, para ellos no, esa persona está enferma y hay que ayudarlo, hay que curarlo como un paciente que está enfermo. ¿Perfecto? Ellos piensan que al hacer, digamos, si nosotros aplicamos las penas que utilizamos en Occidente, la persona va a empeorar. ¿Perfecto? Entonces, por ejemplo, en la cárcel, ahí me voy a meter un poquito en el tema de Carolina, en la cárcel, en lo que he escuchado, lo que he visto, una persona cuando entra a la cárcel es un pequeño delincuente, cuando sale de la cárcel tiene un doctorado o postdoctorado en criminalidad. Entonces, como que la persona no se curodea mucho, ¿no? Estos son palabras de los indígenas. Entonces, antes que cualquier medicina, fe religiosa, antes que el derecho romano, antes de la colonización, antes de que se inventara la democracia de la república, antes del Plan Colombia, se tomaba el yagé. El yagé, creo que en portugués es el ayahuasca, si no estoy mal. Remedio, ambihuasca, viajil, capi o ufa. ¿Perfecto? El daime, tienen una religión muy, muy importante en Brasil, que es el Santo Daime, que ahora se ha hecho muy popular también aquí en Europa. ¿Qué es para los que no conocemos el ayahuasca? El ayahuasca es un bejuco, o el mismo yagé es un bejuco, que tiene una componente que se llama DMT, dimetiltriptamina. Todos nosotros en las noches, cuando dormimos, nuestra glándula pineal va a producir DMT, es decir, todos tenemos esto. Pero el componente en el mundo que más tiene eso es el yagé. Ellos aprendieron a manejarlo y de cierta forma inducen a la persona al mundo de los sueños, al mundo onírico, al infierno, al purgatorio o al paraíso, dependiendo la persona, pero siempre tiene que haber una persona que va a guiar esto, tiene que guiar el viaje. Y esta persona es el chamán o el taita o el cacique, es el que va a direccionar siempre el viaje. Vamos a poner un pequeño 5 segunditos de un video. ¿Se oye? Un segundo, vamos a cuadrar. Otra vez. Hasta el máximo. Espérate. Y creo que tu casualidad. ¿Se puede subir un poco el volumen? Ah, vale. ¿Se oye algo? Ahora va. No se está oyendo. 기계에 있는 그런 거죠. Será un segundito como para que vean de qué va la cosa. En Occidente nosotros siempre nos alimentamos de todo, de conocimiento. Para los indígenas hay que limpiarse de tanta cosa que nos metemos en la cabeza. Entonces lo hacen a través de estos purgantes y sacan todo. Ellos manejan mucho que muchas enfermedades se producen por lo que nosotros consumimos, bien sea por el pensamiento, por el alimento o por el entorno. Y pues ellos a través de estos rituales, ahí está, de estos rituales hacen esto. Yo he tenido la oportunidad en 10 años, más o menos, de estar en 100, 150 rituales, siempre estoy en ellos y cada vez es diferente, no es uno solo que uno pueda describir, no, es que esto es así exacto, no funciona así, es diferente
digamos, la experiencia. Algunas veces se puede ir al infierno, que lo diga mi hermano que alguna vez fue allá cuando tomó, otros en el purgatorio, otros en el paraíso, otros no ven nada. Entonces es totalmente aleatorio. Es muy triste ver dónde se llevan a cabo estos rituales. Dicen que en la antigüedad se hacían en templos preciosos de piedra, espectaculares como Machu Picchu. Ahora se hacen en casas de mala muerte, se hacen ahí dentro porque son muy pobres. Esta es mi cama, a mano derecha, ahí duermo yo. Este es el hotel 5 estrellas allá, en medio de la selva. Y ahí se hacen los rituales. Entonces, si yo me quedo un mes, pues estoy un mes todos los días en rituales. Y a veces, digamos, las consecuencias para mí como occidental y no indígena, es que a veces se me puede alterar la realidad del mundo de los sueños. Entonces, en las mañanas, no sé si lo que estoy viendo es la realidad o que sigo en el ritual. Las plantas de conocimiento. Aquí está en trance el taita, o el indígena o el chamán, y está curando a las personas y al mismo tiempo hacen justicia. Entonces las personas que aún quieren mantener esta tradición van a donde la indígena y piden solución. Entonces si mi mujer me es infiel o yo le soy infiel, pues voy a donde el indígena y pido ayuda. Conozco un par de casos de primera mano que pude presenciar allá. Entonces, por ejemplo, había un paramilitar que había hecho lo que hace un paramilitar y empezó a tomar esto. Durante el ritual se agarró la cabeza contra el suelo, se rompió los dientes y dijo que vio todas las personas que él asesinó mientras estaba en el ritual y pidió perdón a todo mundo y cambió su estilo de vida. Entonces, una noche le sirvió para cambiar esto. Otra experiencia no la viví, pero sí la escuché, un guerrillero que fue, hizo lo mismo y se perdió en la selva. No se sabe qué fue de él. No pudo con lo que estaba experimentando. Este es en el amanecer del ritual. Al principio yo iba como paciente por salud y con el tiempo empecé ya no a ser paciente, sino empecé a ser parte de lo que ellos hacían. Entonces era muy duro, o es aún para mí, que yo puedo estar en el infierno viendo visiones muy fuertes y me piden el favor, por favor ayúdenle a esa persona que está mal. Entonces me generaba mucho compromiso y al punto que ya me empezaban a vestir como ellos. Para mí es un inmenso honor que me empiecen a poner la ropa de ellos, pero me genera mucha responsabilidad, porque tengo que dar como la talla que sí puedo mantener la cordura, que no puedo vomitar, que tengo que manejar el control, y todas las visiones que pasan, pues usualmente no son maravillosas. Aquí el año pasado en Cataluña se hizo el encuentro mundial de estas medicinas, y me sorprendió que fueron más o menos 800 personas, pero contados con la mano habían ido a la selva. Casi todos tomaban aquí en Cataluña, y todos contaban experiencias maravillosas. Entonces no sé qué pasa en la selva, si en la selva es que se cambia el canal, pero no es lo mismo. Esto parecía un gusto que acá, todo el mundo contento, coño, es muy difícil. Traga una muestra para nosotros y vamos a hacerlo. Este es el amanecer. Todo tiene absolutamente simbología, la forma de vestir de ellos, el contacto. Me sorprendió mucho. Ustedes pueden ver que ahí tengo un rosario. Una noche, después de muchas semanas tomando medicina y todo, me dice el indígena, le voy a dar un regalo muy especial, muy importante. Yo pensé que me iba a dar una corona, una varita mágica. Yo súper ilusionado que me iba a dar. Entonces me dijo, cuando tenga miedo, cuando le venza el miedo, aquí está su regalo. Y me dio un rosario. Me dijo, rece. Esa es la mejor solución. Entonces yo, coño, cristianismo, se empezaron mil ideas en la cabeza, mil cosas, y bueno, ahí sigo rezando. Hay algo muy importante, que es que los indígenas, en visión, por supuesto, algunos dicen que no, que también en la vida real, se transforman en animales, se pueden transformar en jaguares, en colibríes, en murciélagos, en delfines, tienen ese poder. Entonces yo como occidental, cuando voy a la selva y me dicen esos cuentos, pues coño, la vida no es solo lo que vemos el día a día, sino que pues hay ciertas cosas bastante extrañas, y más en la selva. Hay mucha representación simbólica, entonces dependiendo del animal que se quieran convertir, se visten como ese animal. Entonces si se quiere convertir en jaguar, se ponen collares de colmillos,
y otros atuendos, o dependiendo del animal, pues usan algo representativo de ese animal. ¿Qué va a hacer ese animal en el mundo onírico? Va a ser un acompañante, un guía, como Virgilio en la Divina Comedia, que va a acompañar a Dante en su viaje por el inframundo. Eso es lo que se va a representar y al mismo tiempo va a hacer justicia, va a armonizar a la persona y a todos los que lo rodean. Entonces, algo que me pareció muy curioso y muy valioso es que cuando se hacen los rituales, no solo van a invitar a la persona que tiene el problema, sino a su familia, porque su familia, según los indígenas, también está enferma. Si esa persona se volvió un delincuente, recuerdo el último caso en junio que estuve, había un chico que le gustaba robarse las canoas, las balsas, le gustaba robársela. Entonces, los colonos dijeron, vamos a matar a ese chico. Pero primero se lo llevaron al indígena. Dijeron, démoselo al primero y si lo corrige, pues bien. Si no, pues lo matamos. Y el chico se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se dio cuenta del peligro que tenía de continuar haciendo eso, pidió perdón y devolvió las canoas que tenía. Entonces, de cierta forma, transformó y llevó a su familia, porque su familia también estaba en riesgo, y su familia aceptó que de cierta forma ellos habían influido para que este chico llegara a hacer lo que hizo. Bueno, aquí son este es el Museo de Oro de Bogotá, que es muy bonito, y hay unas representaciones de las transformaciones de ellos en oro. Aquí está una transformación de un murciélago, un indígena, un chamán, se transforma en murciélago, y pues hicieron esa escultura. Este fue el último viaje que hice, este es el más viejo de los indígenas, se llama Taita Benito. Nuevamente me regalaron otro rosario, siempre me ven y me regalan rosarios para que rece mucho. Y este es el último que queda. Este señor, el viejito, es como el último, me dio mucha alegría y un privilegio que me permitiera hacer una foto. A ellos no les gustan ni las entrevistas, ni las fotos, ni nada de esas cosas. Fue un privilegio que me permitieran hacer esto, videos menos, por supuesto, dejan hacer. Y luego vamos a ver que me dejaron hacer uno, pero ya fuera de cualquier contexto ritual. ¿Cuál es la hipótesis que quiero manejar? ¿Hasta qué punto los sistemas jurídicos de los Ingas y Kansá del Valle de Sibundoy en Colombia dependen del conocimiento ancestral en las ceremonias y rituales para la aplicación de justicia? ¿Perfecto? Entonces, esa es la hipótesis que queremos manejar. Es un minutico de entrevista, más o menos. Ya, este es el último, ya acabamos. En el caso del yagé de la medicina, primero, ¿qué es el delito si es que lo hay o si son faltas? Y si es posible hacer justicia curativa o una cura para la justicia. Si creo que se los quedo viendo porque no se escucha. Esta idea que me ha Ya, no sé, el ido tiempo se me acaba. desde que estuve en el Putumayos. Bueno, ya dos cosillas. Bueno, en español diría... Un segundito. Bueno, ya de eso no fue porque se me acabó el tiempo. Este es indígena. Bueno, este es un pequeño resumen de los que les acabé de mencionar, que es cómo se va a manejar todo esto. Van a manejar las plantas para aplicar justicia y los rituales. Es totalmente diferente a cómo aplicamos justicia en Occidente, y lo cual creo que es muy valioso para nosotros tenerlo en cuenta y que no pase desapercibido. Ya para concluir, cuál es digamos, para ellos ya no hablemos de conductas muy graves, sino conductas del diario vivir? Es el exceso de amor a las cosas lo que genera enfermedad en las personas. Y es en el purgatorio, también lo dice Dante, que ese exceso de amor a la materia, a la mujer, a las cosas, ese exceso de amor va a generar enfermedad en nosotros. A tener cosas que no podemos tener, eso va a generar sufrimiento. Entonces, es ese exceso. ¿Qué va a hacer las medicinas? Van a regular este exceso de amor. Y curiosamente, todos los capítulos de la Divina Comedia, tanto el infierno como el purgatorio como el paraíso, terminan que es el amor el que mueve el sol y las estrellas. Y ese amor es Dios, pero hay que regularlo. Y ellos, pues de cierta forma, hacen eso. Esto es una visita en Bogotá que me hicieron. Bueno, las voy pasando rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Estas son las mujeres de allá, que son muy bonitas y también pintan.
Ellos a veces pintan las visiones, traje 2 visiones que ellos pintaron y pintan demasiado bien además. Así son las visiones, más o menos que se tienen, colores muy raros, destellos, otros mundos, otras dimensiones. Algunos dicen que es el mundo de los muertos, otros dicen que es una realidad paralela, otros dicen que son extraterrestres. Bueno, todas las teorías que quieran las pueden aplicar. Y quería mostrar ya las 2 últimas fotos. Es que algunas veces las visiones salen en las fotos. Entonces, por ejemplo, en una visión que tuvieron unos indígenas, vieron una niña. Y bueno, ahí no se ve bien, ven como la forma de una niña en el fuego. Entonces son cosas como, aquí pasa, ¿qué pasó? ¿Por qué salió en la cámara si ellos lo estaban viendo? Y acá también vieron a un indígena en visión y cuando se toma la foto aparece esta sombra. Y con eso terminamos esta frase. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ahí hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo quedaste en la floresta para conseguir bater las fotos y tener la confianza del indígena? 10 años. 10. De mucho vómito. Y el efecto de la sustancia es solo una vez o se puede volver después de usarlo. Es aleatorio. A veces no se ve nada, otras veces se ve mucho y otras veces no se puede distinguir entre la realidad y lo que se está viviendo. Entonces, por ejemplo, una señora estaba en una ceremonia y dijo: Taita, no veo nada, no tengo ninguna visión, solo veo tigres, culebras, serpientes y monos dentro de acá. ¿Lo está viendo? O un amigo mío que en mi casa estaba y yo los llevo a mi casa cuando vivía en Bogotá, veía luces en el suelo y decía: Fercho, esto no me hace nada, no estoy viendo nada. Y luego perdió el conocimiento y bueno, pasaron muchas cosas. Cuando tomas ayahuasca, ¿tienes que vomitar o puedes? Las primeras veces es terrible, las primeras veces es peor que el infierno, las primeras veces es muy fuerte, pero luego poco a poco uno, entre comillas, ya tiene que controlarlo. Entonces eso es lo que me genera me genera dificultad, porque si me dan un atuendo de ellos, yo no puedo, no, pero ya lleva 10 años y sigue vomitando, entonces trato para adentro, toca disimularla. Una pequeña aclaración o para complementar eso. Yo tomé en varias ocasiones ayahuasca. Las primeras veces en mi caso no experimenté nada, pero sí descubrí que tiene poderes curativos no solamente físicos, sino espirituales. Las personas que sufren de depresión, que tienen estrés, te ayuda como a regular toda esa parte. Y eso por un lado. También tiene un factor alucinógeno, entonces comienzas a ver las cosas, neuronas como que interrumpen el paso corriente y te hace ver las cosas de otra magnitud, las paredes más grandes, pues una mosca ya es más grande. Pero lo importante es hacerlo en compañía de un chamán o de una persona que te acompañe y te logre sacar de ese espacio si llega a tener una reacción adversa, porque lo que empieza a ver, los sueños, las pesadillas, los temores, todo lo que está en el subconsciente, puede llegar a crear locura en una persona. Todos sus miedos, todos sus temores. Entonces, muchas personas hoy en día lo han tomado como una moda, pero hay que saberlo hacer y con quién hacerlo. También tiene unos efectos fuertes. Ya complementa eso. Muchas gracias, perfecto. ¿Es considerada una sustancia legal? Bueno, la legislación de esto es dependiendo del país. En Colombia, como los indígenas tienen cierta jurisdicción y pueden manejar sus medicinas, sí. En Europa, España puede, Francia no puede, hay otros países por el DMT está prohibido. Y hay el debate si es un alucinógeno o no. Richard Schultes, White Davis y otros han dicho que no es un alucinógeno. ¿Por qué? Porque en el alucinógeno, cuando la persona toma la droga, pues se va y ya, y se fue. En estos, el chamán entra
en su visión, entonces lo empieza a guiar. Entonces, como coño, compartieron la alucinación, entonces lo llaman enteógeno. Enteógeno es uno con Dios. Entonces entran al mundo divino y desde ahí empiezan a trabajar a la persona. Falta una cosa que no mencioné. Aquí se usa para cosas muy buenas, pero como todo en el mundo tiene los dos lados opuestos, también en Colombia, por supuesto, se utiliza para guerra chamánica. Entonces, los grupos armados de la ley, los narcotraficantes, lo utilizan para guerrear chamánicamente con otros enemigos. Entonces también tiene ese poder, ¿no? De curación, pero también de destrucción.